Bienvenidas, bienvenidos. Les habla su profesor Ricardo Chica Gelis, encargado de la materia de Teoría de la Comunicación 1, aquí en el programa de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un texto que nos va a servir para hacer una relación entre el pensamiento estratégico, el pensamiento organizacional, la comunicación social. Esos tres elementos. Pensamiento estratégico, especialmente lo que tiene que ver con gestión. Por otra parte, el pensamiento organizacional, lo que tiene que ver con la estructura de las organizaciones. Y por último, la comunicación, es decir, esa construcción social del sentido. Entonces, ¿la lectura cuál es? La lectura es gestión de la comunicación integrada a las organizaciones. Es una lectura trabajada por dos profesores mexicanos. Por una parte está María Antonieta Reibel y por otro lado está Jorge Hidalgo. Entonces, ojo, porque estamos trabajando lo que es la gestión de la comunicación integrada a las organizaciones. Aquí la pregunta clave es, ¿qué tipo de organizaciones? ¿Dónde están ubicadas las organizaciones en el espacio social, en la esfera pública? ¿Dónde están ubicadas esas organizaciones? Bueno, las organizaciones pueden estar ubicadas en la sociedad civil, las organizaciones pueden estar ubicadas en el sector privado, las organizaciones pueden estar ubicadas en el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta lectura de María Antonieta Reibel y Jorge Hidalgo vamos a encontrar 19 categorías. Esas categorías van desde el aspecto filosófico de las organizaciones hasta todo lo que tiene que ver con los públicos internos, los públicos intermedios y los públicos externos de las organizaciones. Entonces, fíjense que en esas 19 categorías nosotros vamos a ver otros aspectos que tienen que ver con lo administrativo, con lo operativo, tienen que ver con las estrategias de comunicación, también otros aspectos relativos a la investigación que llevan a cabo las organizaciones. Pero no, digámoslo así, todo esto son los aportes del pensamiento estratégico, es decir, de la gestión y el papel de la comunicación allí. Entonces, ¿cuál es ese papel de la comunicación? Esto tiene que ver con la opinión pública de las gentes que están al interior de las organizaciones y que están afuera de las organizaciones. Para poder escenificar esta relación, me he encargado de sugerir 3 películas. Si vamos a hablar de organizaciones en la sociedad civil, tenemos una película como El Club de los Desahuciados. Y aquí vemos cómo una comunidad de infectados de VIH en los Estados Unidos, por allá en los años 80, se ven desprotegidos. No se reconocen sus derechos como pacientes en los Estados Unidos por parte del Estado y mucho menos por el sector privado. Entonces ellos, en su condición de ciudadanos, es decir, como miembros de la sociedad civil, se organizan. Y aquí es donde tú entiendes que la comunicación también significa organización, estructura organizacional, para poder buscar las medicinas, sobre todo las que se estaban experimentando en Japón. Ellos tienen que aprender, tienen que investigar los mecanismos legales para poder hacer esta importación de unos medicamentos que, en virtud del interés de las grandes multinacionales farmacéuticas, no quieren fabricar ni importar acá en los Estados Unidos, y ellos, a través de su organización, a través de un líder que va precisamente jalonando la opinión pública y el interés de esta comunidad de pacientes, quienes van a terminar trayendo esta droga, esta medicina. Esta película, El Club de los Desahuciados, me da cuenta, lo repito, de las organizaciones, la gestión y la comunicación en la sociedad civil. Por otro lado, tenemos otra película como El Fundador. En El Fundador vemos básicamente la historia de la multinacional McDonald's. Y aquí básicamente encontramos 2 tipos de organizaciones. Una organización familiar, los hermanos McDonald, por allá en un pueblo, en los años 50, están trabajando, forman una organización, una estructura organizacional familiar, y básicamente se concentran en lo operativo, es decir, en la estandarización de la cocina de las hamburguesas,
Eso por una parte. Y por otra parte, encontramos a otro líder, a un empresario que se figura, se imagina otro tipo de estructura organizacional, no basado en el aspecto culinario, en el aspecto restaurantero, sino en el aspecto de la multinacional de finca raíz. Entonces fíjense que ahí encontramos un choque paradigmático y cómo esta idea de estructura organizacional global absorbe a la otra estructura familiar y termina entonces liderándose una opinión con respecto a la sociedad, basado en otro tipo de nutrición, basado en la moda, basado en el estilo de vida, basado y liderado además por el marketing, por la publicidad, y que va marcando, lo repito, un giro en la opinión pública y por lo tanto en los comportamientos sociales con respecto a la comida. Bien, y por último, para hablar de la relación entre gestión y comunicación, en el sector público, en el Estado, tenemos otra película que se llama La Dictadura Perfecta. Y aquí encontramos cómo el Estado tiene un papel previamente acordado por la sociedad, pero que es traicionado, en este caso, por un político. El papel de defender el interés público, el interés general, es traicionado por un político en virtud de sus intereses particulares, en virtud de la corrupción, de un sistema de corrupción. Y para esto él se vale de la ayuda de otra estructura organizacional como lo es la Televisora Nacional. Aquí en esta película de la Dictadura Perfecta vemos cómo el interés privado de un medio de comunicación incide en la manipulación de la opinión pública para favorecer los intereses corruptos de un gobernador. Y por esa vía se traicionan entonces los principios y sobre todo la misión del Estado, que es proteger a los más vulnerables. Entonces vemos con estas tres películas cuál es la importancia de la opinión pública en tanto la comunicación como construcción social de los sentidos por una parte, y cómo la comunicación se imbrica con las organizaciones. Las organizaciones entonces tienen una naturaleza comunicacional. Saludos.